Para mí de estar nuevamente con ustedes. Les amamos y damos gracias a Dios por vuestro amor para con nosotros inmerecido. Aprendemos de ustedes. Que el Señor continúe sosteniéndoles, siendo fieles a Cristo, proclamando el Evangelio y haciendo aquellas cosas que extienden el reino de Cristo. Cuando digo que aprendemos de ustedes, no es por decir, por hablar, es la realidad. Ahora, tengo algo que confesarles y no quiero que se enojen conmigo. Ustedes saben que hay un ministerio fuerte de literatura que estamos llevando a cabo. De hecho, hemos publicado nuestra primera revista, Heraldo de Gracia, en inglés primero. Es nuestro deseo hacerlo en el español también. Y otras cosas del ministerio pastoral, y a eso se le extiende otras cosas, o se le añade otras cosas. De manera que yo me quedé calladito para no decir nada al pastor Guzmán de venir para acá otra vez. En este año, no me lo entiendan. Y todo iba bien. Hasta que el pastor Víctor García y vuestro servidor estábamos hablando de qué se va a hacer con el asunto de Honduras y las reuniones que tenemos que tener con el pastor Guzmán y lo demás, y qué es lo que ustedes van a hacer realmente, que es la iglesia que envía. Bueno, pues las cosas de logística se complicaron y en mi mente, bueno, hay que ir a la República porque será más fácil reunirnos allí. Y el pastor Víctor García, cuando yo le mencioné, dice, exactamente eso estaba pensando. Cuando llamo al pastor Guzmán, el pastor Guzmán me habla de la ordenación. Y bueno, entre una cosa a otra me enreda y ahora tienes que predicar. ¿Qué pasa? Que el hermano Víctor se quedó en Miami y yo estoy aquí. Y cuando hablaba con el pastor Víctor García, ¿pero qué es esto? No me dijiste nada, me lo estás diciendo ahora. El pastor Guzmán me dijo que hablábamos por Skype. Pero me consuela el hecho, me decía el pastor Víctor García, de que de todas maneras vas a predicar allá. Yo le dije, bueno, mira, es la verdad, lo voy a poner de esta manera, o lo voy a describir de esta manera. Yo no me mando. El Señor me quería aquí y me trajo aquí. Así es que tengo el gozo y la alegría y el gran privilegio de estar con ustedes. Después de haber hecho mi confesión, vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, vamos a leer el versículo 17. Palabra del Señor declara: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso.
para vosotros. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por tu bondad, tu misericordia para con nosotros, por la justicia de Cristo, porque en verdad necesitamos desesperadamente de los beneficios y la virtud de su sangre, porque ¿quién puede estar delante de ti en su propia justicia? Y más aún cuando tú nos haces conscientes de nuestra pecaminosidad remanente y nuestras faltas, te suplicamos que nos perdones. Gracias te damos por el privilegio que nos concedes y que me concedes a mí de volver a esta amada iglesia para poder juntos tener comunión contigo y adorarte. Te suplicamos que tú tomes tu palabra en esta mañana y ésta venga a traer luz, que nos guíe, nos santifique, transforme nuestras vidas como miembros de la iglesia de Cristo, su cuerpo, y así podamos hacer tu obra en la iglesia, y tú seas glorificado en ella y en Cristo Jesús, hoy y para siempre. Háblanos mediante tu palabra, envía tu Espíritu. Tú eres el que conoces a profundidad o con profundidad la condición de cada alma. Entonces háblanos por medio de tu palabra y llena la necesidad del corazón. Te lo pedimos en Cristo, cabeza, Señor, Salvador de la iglesia. Amén. En esta mañana estuvimos estudiando el deber fundamental de los miembros de la iglesia. Si usted no llegó aquí, por favor, le suplico que escuche esta grabación, ya que es fundamental para todo lo que vamos a decir en esta ocasión, y también porque será de mucho bien y creo beneficio para tu alma. Pues estudiamos el deber fundamental de los miembros de la iglesia, que según Hebreos capítulo 13, versículo 17, es obedecer a los pastores, estar sujetos en el Señor a ellos. Después comenzamos a considerar las razones para cumplir este deber. El texto también nos da esas razones. Los miembros de la iglesia deben obedecer a sus pastores porque ellos representan a Dios. En segundo lugar, porque ellos velan por el bienestar espiritual de la congregación. En tercer lugar, porque los pastores darán cuenta a Dios por su administración. Los pastores serán sometidos a un examen riguroso que el de cada miembro en la iglesia por la gran responsabilidad que Dios les dio. Dios les pedirá cuenta. El que pastorea la iglesia con esta conciencia se cuidará de gobernarla, no según sus preferencias personales o como otros lo hacen o como la gente desea o demanda, sino según la voluntad de Cristo revelada en su palabra.
El que gobierna la iglesia con la certeza de que dará cuentas a Dios, no se enseñoreará de la conciencia de sus ovejas, imponiendo su voluntad, sus gustos personales o buscando sus propios intereses, ni dando mandatos contrarios a lo que enseña o demanda la palabra de Dios. Solo Cristo es dueño de la conciencia. Nunca debemos atar la conciencia de nuestras ovejas a los mandamientos y las tradiciones de los hombres, especialmente cuando son contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. Cuando vamos a aconsejar o dar consejo, nosotros los pastores debemos asegurarnos que está basado en lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que estar gobernados por los principios de la palabra, porque debemos guiar a las ovejas según la voluntad de Cristo. Aquel líder que vive consciente de que dará cuentas a Dios por su responsabilidad, su administración, su mayordomía, será diligente en enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia o todo lo que enseña la Biblia, para que las ovejas alcancen madurez espiritual y estén preparadas para toda buena obra. Nosotros tenemos que tener en cuenta y claro que tenemos que exponer a la iglesia a todo el consejo de Dios, no partes, sino todo el consejo de Dios. Todo lo que enseña las Escrituras es sumamente importante y necesario. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres maduros en Cristo, que podamos nosotros huir, combatir o rechazar el error y mantenernos en la sana doctrina, la cual nos llevará a obedecer a Cristo, vivir para Cristo y extender su reino. Es necesario que nosotros nos esforcemos por dar a conocer todo lo que la palabra de Dios enseña. Debemos de cuidarnos de esa mente, de hacer ciertas declaraciones sin el equilibrio necesario. Si no lo hacemos, nuestra gente pensará que hay cosas secundarias que no son tan importantes y para que se centren en cosas muy fundamentales. Ciertamente que hay cosas fundamentales, pero todo lo que la Biblia enseña es absolutamente necesario para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y lleguemos a asemejarnos a la imagen santa, moral del Señor Jesucristo. Además, debemos ser cuidadosos cuando nos dicen que tenemos que unirnos sobre la base de aquellas cosas comunes. Lo importante, según ciertas personas, es ciertas doctrinas y más que nada, el Evangelio. No, la Biblia no es solo el Evangelio. La Biblia enseña muchas cosas más vitales y necesarias para nosotros. Y aquel que ha de gobernar y velar y cuidar por las ovejas de Cristo tendrá esto en mente.
Además, hacemos las preguntas, ¿quién es el que va a definir y a determinar qué es importante y qué es secundario? ¿Una organización paraeclesiástica o Cristo y su palabra? Hermanos, los pastores están llamados a guiar a las ovejas, a cuidar sus almas, a velar por ellas, a estar despiertos para entender bien las cosas y sus implicaciones. Debemos ser cuidadosos, si no poco a poco se perderá la importancia de la doctrina y de aquellas cosas doctrinales distintivas que creemos y que son vitales para la piedad. Si los pastores no somos fieles en enseñar todo el consejo de Dios e insistir a tiempo y fuera de tiempo en todo lo que enseña la palabra de Dios, entonces no seremos fieles. Y una de las doctrinas muy importantes de la Escritura es la adoración a Dios. Y nosotros debemos de cuidarnos en esto, de enseñar al pueblo de Dios todo lo que la Biblia enseña al respecto, para que presentemos a Dios una adoración que Él recibe, que le agrada y que Él sobre todo ha ordenado. Esto no es un asunto secundario. Si somos o si como pastores somos fieles, entonces nos cuidaremos de exponer al pueblo de Dios a toda la palabra de Dios. Si los pastores no son fieles de cuidar las almas que Dios puso bajo su cuidado espiritual o fracasan en su tarea, la iglesia será perjudicada. Dios no será indiferente a ese descuido. Jesús dijo a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y el que mucho le han confiado, más le exigirán. A la luz de la evaluación que Dios hará de la obra pastoral de cada uno de sus siervos, Pablo buscaba diligentemente la aprobación divina respecto al desempeño de su trabajo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. A la luz de que la obra de los pastores será evaluada, darán cuenta, y que ellos tienen que hacerlo. Es necesario prestar atención a lo que otro siervo de Dios declaró. Él dijo: como posiciones de enseñanza y liderazgo requieren mayor responsabilidad y confiabilidad, un hombre prudente nunca caerá, nunca correrá hacia el liderazgo. Repito, como posiciones de enseñanza y liderazgo requieren mayor responsabilidad y confiabilidad, un hombre prudente nunca correrá hacia el liderazgo. El conocimiento de que un dirigente debe dar cuenta a Dios debería influir enormemente en la calidad de liderazgo espiritual del dirigente. Más aún, cuando el pueblo de Dios comprenda que sus dirigentes deben rendir cuentas a Dios, será mucho más tolerable, comprensivo y sensible para con las acciones y decisiones de sus líderes. Estará más dispuesto a obedecer y a sujetarse a ellos.
Es importante, sí, es importante obedecer a nuestros pastores porque ellos representan a Dios, porque ellos velan por el bienestar espiritual de la congregación, porque ellos darán cuenta a Dios por su administración, y es importante de que seamos hallados fieles al Señor. En cuarto lugar, los miembros de la iglesia deben obedecer a sus pastores por el gran gozo que produce en ellos la obediencia bíblica de sus ovejas. Los miembros deben obedecer a sus pastores por el gran gozo que produce en ellos la obediencia a Cristo por parte de sus ovejas. No hay mayor gozo para un pastor que ver vidas transformadas por el Evangelio, que ver su progreso en santidad y crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Juan expresó ese gozo en su tercera epístola, versículo 4, donde dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad, en toda la verdad. El texto bíblico dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Permitidles que lo hagan ¿con qué? Con alegría. La expresión permitidles que lo hagan se refiere especialmente a la tarea de gobernar, velar y cuidar a la iglesia. Si los miembros de la iglesia resisten o se rebelan contra el pastoreo bíblico o son indiferentes a ese pastoreo, ¿qué pasará? Quebrantarán el corazón de sus pastores, causarán gran tristeza. ¿Cuántos pastores hoy viven con un corazón quebrantado porque sus ovejas o algunas de ellas resisten la verdad, no andan en la verdad? Actúan y se conducen de tal manera que es difícil cuidarlas, velarlas, pastorearlas. Esto quebranta el corazón de un verdadero siervo de Cristo. Tal vez no en un asalariado, pero en un verdadero pastor de ovejas. Tal cosa trae mucha tristeza. Además, el versículo 17 nos dice: no será de provecho para los miembros de la congregación. Sobre este tema un comentarista dijo: una cosa sería y demasiado, una cosa seria. Es una cosa seria y demasiada común el que personas obstinadas y cabezonas roben a sus pastores la alegría que Dios quiere que reciban los pastores fieles. El no sujetarse correctamente trae dolor en vez de alegría a los pastores, y como consecuencia esto produce dolor y disgusto. Le produce dolor y disgusto a Dios, que nos envía a estos hombres a ministrarnos. Quejándose significa un gemir interno no expresado. Muchas veces solo el pastor, su familia y Dios conocen este dolor.
puesto que una falta de sumisión es una expresión egoísta y una inclinación a la voluntad propia, no es muy probable que las congregaciones desordenadas conozcan del dolor que causan a sus pastores y a otros líderes. Ni es muy probable que les importe, pero no debería ser así. Cada miembro debe esforzarse por conducirse de tal manera que su vida traiga gozo a sus pastores, que su andar en Cristo traiga gozo a sus pastores, que ellas se esfuerzan para hacer las cosas fáciles de tal manera que los pastores puedan pastorear sus ovejas. Pablo pastoreó a los filipenses y a los tesalonicenses con gran gozo. Él dice en Filipenses 1, versículo 3 y 4 y 5, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo. Cuando la imagen tuya viene delante de tu pastor, mientras él ora y clama a favor de tu alma y de tu bienestar espiritual, ¿será esa la reacción del pastor ante tu imagen en su mente? O mejor dicho, traerá gozo cuando venga esa imagen de tu rostro en su mente cuando ora por ti. ¿O será tu imagen algo por tu conducta que quebrante su corazón? Doy gracias a mi Dios cuando me acuerdo de vosotros con gozo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en su venida. En quinto lugar, los miembros de la iglesia deben obedecer a los pastores para no hacer daño a sus propias almas. Los miembros de la iglesia deben obedecer a los pastores para no hacer daño a sus propias almas. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La desobediencia es muy dañina. El progreso y el bienestar espiritual de la congregación está ligado a la calidad de la forma en que responden a la instrucción y al gobierno bíblico de los pastores. Además, Dios puede castigar a la congregación o al creyente desobediente. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 al 34. El espíritu de insubordinación expone al alma a ser engañada por las mentiras del diablo, o a un espíritu de amargura que impida su crecimiento y avance hacia la madurez espiritual. Sí, es importantísimo que obedezcamos a los pastores para no hacernos daño a nuestras propias almas.
Hemos considerado hasta este punto el deber fundamental de los miembros de la Iglesia. Obedeced a vuestros pastores y las razones para cumplir este deber. Ellos representan a Dios, velan por el bienestar espiritual de la congregación, darán cuenta a Dios por su administración, el gran gozo que producen los pastores, la obediencia bíblica de sus ovejas. Cuando viene a mi mente mientras oro por algún miembro de nuestra iglesia, a veces hay una tristeza en el corazón y un dolor. Por la renuencia de esa oveja a someterse a Cristo, a escuchar la exhortación o la guía bíblica. Tenemos que obedecer a los pastores para no hacer daño a nuestras propias almas. Es decir, que si tú ignoras estas cosas, tú no puedes decir, eso no tiene que ver conmigo. No, si tú eres un hijo de Dios, ay de ti, porque el Señor no va a tolerar tu actitud. Porque todo aquel que el Señor ama y ha recibido como hijo, ¿qué Él hace? Él lo castiga. Ahora, ¿cómo deben los creyentes conducirse para que puedan establecer y mantener una buena relación con sus pastores? Una relación que produzca gozo y que promueva el bienestar espiritual de la congregación. Esa es la pregunta. ¿Cómo tú puedes mantener una buena relación afectuosa, respetuosa, que produzca gozo al pastor Francisco Guzmán, al pastor Dante, a tus pastores? Relación que promueve el bienestar espiritual de toda la congregación. Para establecer y lograr esta relación presentaré varias exhortaciones que otro siervo del Señor dio sobre este tema. Si los pastores han de pastorear tu alma con gozo y para el beneficio espiritual de tu alma, en primer lugar, sé transparente con tus pastores. Sé transparente con tus pastores. La transparencia es fundamental para promover la paz y la unidad en la iglesia y para que los pastores puedan pastorear tu alma. La transparencia produce gozo en los pastores porque les permite tratar cabalmente con los corazones de sus ovejas. No se trata solamente de la conducta, hay que tratar con el corazón. ¿Y quién conoce el corazón si no hay transparencia? Pero ¿podrán andar dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Esto no será posible si no existe una comunicación transparente, abierta y franca. ¿Cómo puede el pastor pastorear tu alma si tú eres un libro cerrado, que no quieres comunicarle lo que ellos deberían conocer de tu vida? Hay personas que andan con sus cartas de jugar para que nadie las vea, o con sus fichas de dominó. Están como el pastor, como si estuvieran jugando al dominó con él. Dios no nos mandó en este asunto de la relación pastoral y la guía de almas a jugar dominó con el pastor. Él tiene que ver las fichas que son necesarias ver.
¿Cómo puede el pastor pastorear tu alma si eres un libro cerrado que no quieres comunicarle lo que te afecta o lo que ellos deberían conocer, lo que realmente quebranta tu corazón o cuáles realmente son tus inquietudes? Los pastores no tienen el don de adivinar. Si ellos han de sanar tu corazón o tratar bíblicamente con tus inquietudes, tú tienes que abrir tu corazón. Nosotros no tenemos una bola mágica, por decir así. Nosotros no tenemos una bola mágica. Viene la persona, ok, muy bien, siéntate ahí. Somos pastores, no somos adivinos. Tal vez tú tienes un problema en tu hogar que no sabes cómo afrontarlo bíblicamente. Tal vez no has podido superar o enfrentar correctamente ese pecado que fácilmente te asedia, porque necesitas enseñanza, instrucción y guía para vencerlo. Tal vez estás en medio de una crisis y no sabes cómo debes reaccionar o cómo deberías enfrentarla. Tal vez piensas que uno de los pastores te ha ofendido y no has podido cubrir esa ofensa con amor. Querido hermano, sé transparente con tus pastores. No les obligues a pasar trabajo y a perder el tiempo indagando innecesariamente para saber qué te sucede cuando tú tienes esa información y estás negándola. ¿Cómo podrá darte Él el consejo que realmente tú necesitas? Hay personas que se acercan y nos dicen, ¿y qué usted piensa de esto? ¿Y qué usted piensa de lo otro? Bueno, si consideramos el asunto, generalmente, tal vez podemos decir algo. Pero como alguien de momento me hace diferentes preguntas sobre esto, aquello y lo otro, pero yo no tengo todos los datos, no estoy bien informado. Tuve que decir, bueno, yo puedo generalmente decirlo tentativamente, pero realmente hasta que yo no conozca ciertas cosas que debería conocer, no puedo dar el consejo atinado necesario. Entonces, tienes que ser transparente, abierto. Tienes que dar la información necesaria. Sé transparente y no le ocultes la verdad que ellos deberían conocer, que ellos deben conocer. Sé transparente y no le ocultes la verdad que tú tienes que decirle para que ellos puedan dar la guía, la exhortación, la reprensión o la amonestación que tú necesitas. No es algo placentero tener que indagar innecesariamente para descubrir la verdad porque tú la tienes pero no la das porque no quieres ser transparente. A veces es por tu orgullo, no quieres ser herido o herida, o tal vez porque sientes vergüenza. Hermano, por el bien de tu alma, no sigas el ejemplo de Saúl. Este rey no fue transparente con Samuel. Le dijo al profeta que había cumplido el mandamiento del Señor, ocultando otras cosas que había hecho que debería haber declarado al profeta. Es decir, le dijo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Se cuidó de lo que decía para no dar a conocer su desobediencia, su desvío, su maldad y su pecado. No trates al pastor de esa manera. Esto no será provechoso para tu alma, porque escrito está, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia.
Una de las cosas que desalientan y producen tristeza al pastor es que no puede ayudar al miembro que necesita ayuda porque el miembro no es transparente. Niega al pastor los datos y detalles importantes de su condición o de su situación. Resultado, no puede recibir del pastor la ayuda que él o ella necesita. Después de la cita o la conversación, el pastor está convencido que desconoce datos necesarios para dar el consejo pertinente. Y hasta cierto punto uno se siente frustrado porque no puede dar el consejo necesario, porque de una manera u otra uno detecta la oveja no está siendo abierta, la oveja no está siendo transparente. Tal visita no fue beneficiosa para la persona como para el pastor. El tiempo se perdió y el miembro continúa en la misma condición. Así no se puede resolver el problema. Pero es que no me atrevo a decírselo al pastor porque él no es discreto. Mi hermano, si este es el problema, habla con el pastor. Revélale tus temores para que él sea sensible y considerado en este asunto, en lo que tiene que ver contigo. Explícale lo que te pasa. Tal vez es un malentendido que puede aclararse. Y si no puedes confiar en él por su grasa, indiscreción e insensibilidad, ora por él para que él sea sensible, cuidadoso y discreto. Trata el asunto bíblicamente. Dile, pastor, yo quiero y necesito su ayuda, pero tengo temor de que usted vaya a decir esto, aquello y lo otro. Ahora, si la debilidad o el mal de ese pastor es incurable, entonces en una manera o en una forma ordenada y sin hablar mal de ese pastor, busca una iglesia en la que los pastores sean discretos y puedan ayudarte. Porque tú necesitas la ayuda de pastores. Fue Cristo que dio pastores a su iglesia. Ahora, en cuanto a este asunto, no debemos pensar que lo que se dice en el púlpito, que puede estar relacionado con lo que tú le dijiste al pastor, es una indiscreción por parte del pastor. Porque el pastor dijo algo relacionado con tu caso particular, no pienses que él no es digno de confianza o que él es una persona indiscreta. Hay ciertos temas que la exposición y aplicación de la palabra de Dios demanda que se traten en público, aunque esté relacionado con tu caso en particular. Si el pastor dice algo relacionado con tu situación, porque esto será útil para las almas, esto no significa que él es una persona indiscreta. Tampoco significa que uno no debería abrir su corazón a los pastores. Muchas veces el problema que uno tiene es el problema que otros tienen en la iglesia. Tales cosas pueden tratarse discretamente desde el púlpito. En tal caso, no debemos sentirnos que nuestro problema o situación particular ha sido revelado. No debemos permitir que estas cosas cierren nuestro corazón. Si hemos de beneficiarnos por el ministerio que Cristo suple mediante los pastores, tenemos que ser transparentes. Por otra parte, la falta de transparencia puede llevar a los pastores a pensar que todo está bien cuando no es así. Después te sientes
herida o herido. El pastor no se preocupa por mí. El pastor no me llama. El pastor no me da tiempo. No me pregunta cómo tú estás. No indaga. No me ama. Y ahí el diablo comienza a crear una situación en tu mente y tu corazón y te empiezas a sentir lejos de tu pastor o te alejas de él. A veces los pastores no hablan tan a menudo con algunas ovejas porque mirando las cosas generalmente, y ya que ellas no hablan, piensan que generalmente todo está bien. ¿Y qué es lo que hacen? Se van tras otras ovejas que ellos conocen, necesitan urgentemente su tiempo y su consejo. Entonces, si tú no hablas, no critiques al pastor. Ni pienses que él no te ama. Hay personas que a veces uno piensa o determina por diferentes cosas que son robles en la iglesia. Generalmente hablando, se ven saludables espiritualmente. ¿Y qué es lo que uno hace? Bueno, pues va tras aquella oveja que necesita desesperadamente ayuda. Ay, es que no me atiende. No es que no te atienda. Ay, que tiene algo contra mí. No, es que no tiene algo contra ti. Tú tienes que ser transparente. Llámalo. Y dile de una manera respetuosa, amable. Ay, pastor, lo he extrañado. Pastor, ya usted no viene por aquí. La verdad es, pastor, que necesito hablar con usted. Déjese de rodeo y llegue al punto también. La falta de transparencia puede llevar a los pastores a pensar que todo está bien cuando no es así. Y después se enojan con los pastores porque no reciben la ayuda que necesitan. Otros viven resentidos y amargados con el pastor porque él no les trata como ellos piensan que él debe tratarles. Pero ¿cómo puede el pastor conocer lo que pasa si los miembros no son transparentes con él? Una de las costumbres que tenemos en nuestra iglesia es que el pastor, después de predicar, o después que se ha predicado, esté en la puerta para dar las manos y saludar a los hermanos. No solamente para mostrar ese amor que nosotros los hispanos necesitamos, ya te sabe. Pues nosotros no solamente necesitamos oírlo, necesitamos sentirlo. ¿Eh? Pero en esa costumbre, yo me detengo y estoy haciendo allí mismo una obra pastoral de supervisión. Yo le miro los ojos, la cara, esto, aquello y lo otro. Y a veces puedo detectar que algo pasa. Y si es así, entonces ya uno sabe que tiene que correr para tratar ese asunto. Pero no siempre podemos detectar lo que pasa simplemente por un saludo. Y una de las cosas que me molesta un poco es cuando alguien quiere una consejería pastoral en ese momento. Mire, pastor, porque usted sabe que lo otro. Y allá están los hermanos pasando y yo digo, no, espérate, si me va aquel y yo tengo que llamarla, tengo que darle la mano porque tengo que darle una señal o un mensaje. Y la persona así, sí, mire, pastor, porque usted sabe que a veces uno tiene que hacer o decirle a la franca, hermano, llámeme porque se necesita más tiempo para tratar ese asunto.
Y no voy a decirle más porque entonces conocen todos mis trucos. Proverbios 12:25 declara: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo agrada. Si no eres transparente con el pastor, él no podrá dar la palabra que alegrará tu corazón. Y si tratas al pastor como que todo está bien cuando no es así, no solo serás culpable por tu falta de transparencia, sino también por tu hipocresía. Falta de integridad es lo opuesto a lo que Dios demanda de cada creyente. Salmo 51, versículo 6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, 18. Recuerda, la falta de transparencia no producirá gozo en el pastor, ni será beneficioso para tu alma. Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe, especialmente cuando esté en tu mano. Especialmente cuando esté en tu mano el hacerlo. Está en tu mano la información, no se la niegues a quien se la debes. Negar información necesaria a un siervo de Dios que teme al Señor, que es íntegro, que te ama, que te ha hecho bien, que se esfuerza por vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, no será provechoso para tu alma. No le niegues la información que él necesita para ayudarle. Si lo haces, estarás despreciando el don de Cristo que Él dio a la iglesia para pastorear y guiar y velar tu alma o por tu alma. Juan 13:20 dice: en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, hermano querido, ¿cómo te atreves a orar que Dios resuelva tu problema cuando por otro lado tú desprecias su provisión? Si tus pastores han de pastorear tu alma, con gozo te exhorto a ser transparente con ellos. En segundo lugar, te exhorto a buscar pronta y pacientemente la ayuda de tus pastores. Te exhorto a buscar pronta y pacientemente la ayuda de tus pastores. No esperes que tu problema se empeore para buscar ayuda. Algunos hermanos tienen la tendencia a tratar a los pastores como si fueran un servicio de ambulancia, un equipo de urgencia que está dispuesto a dar auxilio después que ha ocurrido un accidente horrible. Estas personas buscan la ayuda pastoral después de haber tomado una malísima decisión, después que han cedido a la tentación o cuando ya han comenzado a sufrir las consecuencias terribles de su insensatez, mala decisión, desvío espiritual, o a buscar ayuda cuando es demasiado tarde. Siempre tienes que buscar la ayuda, aunque sea tarde. Pero nunca debes esperar a que sea tarde. Luego vienen a los pastores con la esperanza de que ellos de alguna forma resolverán el problema, cambiarán la situación o les librarán de sufrir las malas consecuencias. Las malas consecuencias de su mala decisión, de su terca imprudencia, de su rebeldía o pecado. Unas personas vienen a nosotros como si nosotros fuéramos magos, con una varita de magia.
Ay, aquí es que estoy, mire lo que me está pasando, haga algo por mí. Y el asunto es muy complejo, pero ellos quieren que saquemos nuestra varita y hagan ti, 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 ti. Eso se verá en las películas de Harry Potter, pero esa no es la realidad. La solución muchas veces no es tan simple debido a la complejidad de la situación y los muchos pecados cometidos. O los pecados escandalosos que se han cometido. El problema es mucho más difícil resolver. ¿Por qué? Porque no buscaron el consejo pastoral cuando tenían que hacerlo. Su situación es tan compleja que no se puede resolver inmediatamente. Ahora su situación requiere por parte de ellos mucha paciencia y tiempos especiales de oración. Probablemente si hubieran buscado ayuda, consejo, guía en el momento oportuno, no sería tan difícil resolver el problema. Oh hermano, hermana, la Biblia dice: el prudente ve el mal y se esconde lo simple, siguen adelante y pagan las consecuencias. Proverbios 27:12. Cuando uno ve el mal acercándose, debe esconderse. Debe de huir de él, es decir, debe buscar consejo para que el mal no le haga daño. Hermano, no seas como el paciente que cuando comienza a ver o a sentir los síntomas de su enfermedad no quiere ir al médico o pospone su visita al médico. Se dice a sí mismo que tal malestar es temporal, pronto pasará. Por no ir al médico al comienzo de su malestar físico-mental, ahora tiene que sufrir las consecuencias horribles de su descuido, insensatez y retraso. ¿Eres tú una de esas personas? Es una experiencia muy triste para el doctor tener que amputar una pierna, un brazo, cuando esto se podía haber evitado si tan solo la persona hubiera buscado prontamente la ayuda que necesitaba. Alguien tiene razón al decir: no llames a tu pastor solamente cuando hayas caído en la ruina moral o espiritual. Ve pronto a él. Detectar y prevenir prontamente el malestar, la enfermedad o el mal a tiempo es muy útil para combatir o extirpar o evitar deterioro físico, moral o espiritual. Ayuda a tus pastores. Ayuda a tus pastores en el desempeño de su tarea, buscando prontamente su instrucción, su guía, su consejo. No seas como Nabucodonosor, que buscó la ayuda de Daniel después que Dios, mediante un sueño, emitió un juicio contra él. ¿Qué podía hacer Daniel ante esa situación? Muy poco. Lo único que pudo decirle al rey fue: pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás será prolongada tu prosperidad. Quizás. Daniel entendió que la probabilidad de ayudar al rey era muy remota, ya que en ese momento el corazón del rey se había endurecido a tal punto que era casi imposible que este hombre tomara el consejo que Daniel ahora quería darle.
Si Nabucodonosor hubiera buscado el consejo, la guía de Daniel, o cuando Daniel le dio cierto consejo, se hubiera humillado delante del Señor antes de que el juicio viniera, quizá, tal vez, Dios hubiese menguado el juicio. Nabucodonosor no hubiera sido echado de los hombres. No hubiera tenido que comer hierba como el ganado por 7 años. Y hay algunos que están comiendo barro y hierba por su orgullo. No buscan el consejo. Daniel llamó a Nabucodonosor a vivir humildemente. Lo llamó a arrepentirse de sus pecados, pero que Nabucodonosor no escuchó. El juicio de Dios vino sobre él. Hermano, tú ignoras el consejo, la guía, las exhortaciones, las advertencias y amonestaciones que Dios te da mediante sus siervos. Él dejará que tu corazón se endurezca y que venga el castigo, la disciplina de Él sobre ti. He aquí un hombre que no escuchó. 12 meses pasaron desde que Daniel llamó al rey a humillarse, pero no escuchó, ignoró el consejo, ignoró la amonestación del siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvo que sufrir las consecuencias de su descuido. No seas tú un Nabucodonosor. Si los pastores han de pastorear tu alma con gozo y para el beneficio, bienestar de tu alma, sé transparente con ellos. Busca pronta y pacientemente la ayuda de tus pastores. Y ahora quiero enfatizar esta palabra. Pacientemente la ayuda de tus pastores. Persevera en buscar la ayuda del pastor, pero sé paciente. Si él por alguna razón se demora, sigue orando al Señor que te ayude, que aligere sus pasos, pero no te apresures a ignorar la ayuda que Él puede darte. No te apresures a resolver tu problema a tu manera, sin la guía espiritual que necesitas y la enseñanza de la palabra de Dios. Aprende de lo que le pasó a Saúl. Él se apresuró, ignoró lo que el Señor dijo. Cuando vio que Samuel no llegaba, se apresuró a actuar sin la guía del profeta. Hizo lo que no debía haber hecho. Obró neciamente. Su reino no fue establecido y trajo mal sobre él y sobre su familia y descendencia. Ay, pero que pastor, ya yo le he dicho, y él no llega. Ya yo le he dicho, y él no llega. A veces el Señor demora al pastor. ¿Sabe por qué? Para que tú entiendas que primero tú tienes que buscar a Dios. Y en vez de tomar los asuntos en tus propias manos sin la guía y la enseñanza bíblica y el consejo espiritual que necesitas, muchas veces las personas se lanzan. No, mi amigo, no, mi hermano, no, miembro de la iglesia. Espera pacientemente y recibe su instrucción con un espíritu enseñable, listo a ser persuadido por su enseñanza bíblica y guía espiritual. El libro de Proverbios repetidas veces dice que el hombre sabio está dispuesto a acoger con agrado la instrucción y corrección. Él ve a aquel que le instruye y
y le corrige como un amigo fiel. Proverbios 9:8 dice, reprende al sabio y te amará. Proverbios 10:8, el sabio de corazón aceptará el precepto o el mandamiento, o recibirá bien el mandamiento. Esta actitud es lo opuesto a ese espíritu hipersensible que se molesta cuando alguien le dice lo que debe hacer. No le gusta recibir instrucción, manifiesta una actitud defensiva ante aquel que le instruye, le corrige o le exhorta. Según las Escrituras, tal individuo es un necio. Proverbios 12:15 declara, el que escucha consejo es sabio. Esta persona no resiente ni se queja de las heridas que inflige la palabra de Dios en su corazón, o las heridas de un amigo fiel. No permite que la mala voluntad haga nido en su corazón contra aquel que ha sido fiel a su alma, porque le dice la verdad, porque le corrige. Su perspectiva es la de el sabio Salomón, Proverbios 27, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo. El hombre sabio y humilde reconoce el gran valor de estas heridas y cuán necesarias son para su alma. Y por esto, como el salmista declara, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre mi cabeza, no lo rechace mi cabeza. Salmo 141, versículo 5. Acércatele a tu pastor y anímalo a que él sea fiel a tu alma. Cuando él predica la palabra y la aplica, cuando tú menos lo esperabas, llegue esa lanza del Señor a través de la predicación y de su siervo y te agarra. ¡Ah! Y la tendencia es hacer así, pero ¿qué pasa? Es que has traspasado y se ha virado y no la puedes sacar. Mi amigo, da gracias al Señor. Da gracias al Señor por las heridas fieles que vienen por medio de la predicación. Da gracias a tu pastor. Pastor, gracias por ser fiel a mi alma. Su mensaje llegó, la aplicación me agarró. Era el Señor que me hablaba. Gracias, pastor, por ser paciente. Siga predicando la palabra. Que esta palabra sea usada por el Señor mientras usted predica en el poder del Espíritu de Dios para reprender, exhortar y redarguir mi alma. Pastor, gracias por esas flechas que el Espíritu envió a mi conciencia a través de su predicación. Pastor, gracias que aunque lo que usted me dijo, reveló, gracias por la exhortación que me dio mientras hablábamos. Eso fue fuerte, pastor. Pero yo sabía que usted lo hacía por amor a Cristo, por ser fiel a la palabra de Cristo y por amor a mi alma. Pastor, sea fiel, no tenga temor. Y nosotros, con amor y sabiduría, meditando bien cómo debemos decir las cosas, nosotros los pastores tenemos que ministrar a nuestras ovejas con amor, en amor. Cuando el pastor te corrija, piensa que él busca tu bien. Siempre deja la puerta de tu corazón abierta para ellos.
He aquí cosas que tenemos que recordar y aplicar para mantener una relación íntima de confianza con los pastores, donde hay respeto, amor. Esto es importante para nuestro crecimiento espiritual. Demos gracias al Señor por pastores fieles. Cuídense, hermanos, de ustedes no ser afectados por ese espíritu afeminado que gobierna nuestra sociedad, donde no se puede decir nada porque le hiere a la persona, se siente ofendida. Pronto vamos a llegar a un momento donde no vamos a poder decir algo, porque si no hablamos políticamente de una manera correcta, podemos ofender a aquella otra persona. Hoy en día, aquel se sintió herido y está demandando al otro por lo que dijo. ¿Qué clase de sociedad es esta? Pronto no podremos hablar. No habrá libertad de expresión. No permitan que esa filosofía les arrastre, les cautive, les gobierne. Pidan al Señor que Él siga dándole pastores fieles. Que el Señor guarde esta iglesia. Obedeced a vuestros pastores, dice el texto, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Que lo hagan de tal manera que sientan gozo y alegría. Que el Señor os guarde y les guíe para que esta iglesia siga prosperando y se mantenga firme como columna y sostén de la verdad en estos tiempos. Escuche, muchas veces el diablo no puede atacarnos desde afuera, porque los que están dentro están claros en doctrina. ¿Pero qué hace? Porque es tan ágil y diestro y sutil. Mina la relación entre los hermanos y entre los pastores y sus ovejas. Lo que no pudo hacer desde afuera, ni atacando directamente la doctrina, lo pudo hacer haciendo daño a esa relación importante entre el pastor y sus ovejas. Tu idea no es lo más importante. Lo que es más importante es que cultives la relación con tus pastores que Dios te manda cultivar con ellos. Porque donde hay esa relación de confianza, de respeto mutuo, de amor, de cariño y de afecto, es difícil y de lealtad que el diablo entre y divida. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Es tu palabra y tú has dicho que no volverá a ti vacía. Entonces, úsala poderosamente para santificar a tu iglesia y fortalecerla en la verdad. Fortalece esta relación que tú has forjado desde muchos años en esta iglesia entre pastores y miembros, y que esto sea usado para el bien y la perseverancia de las ovejas de Cristo, y para que puedan como iglesia cumplir su función como columna y baluarte de la verdad. Te pedimos esto en Cristo. Amén.